Ejercicio número 2 de la materia geometría analítica desde el punto de vista vectorial, con un enfoque vectorial. El ejercicio número 2 se plantea determinar un vector Q con la misma magnitud del vector y nos da el vector se llama P, pero está en términos de el vector A, B y C. Dice, y en dirección opuesta a la resultante de los vectores D y E. Entonces tenemos como datos el vector A, el vector B, el vector C, el vector T y el vector E. Para darle solución a este problema, lo que vamos a hacer es desarrollar las operaciones indicadas. P está en términos de A, B y C, como ya lo dijimos. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las componentes del vector P. P es igual a 3 por el vector A, pero en este caso el vector A es 2,1, menos 3. El vector B es, aquí tenemos al vector A, el vector B es menos 1, menos 1, menos 1. Y el vector C es 3 menos 2, 4. Entonces hacemos las operaciones indicadas. Aquí usamos las propiedades vectoriales de multiplicación de un vector por un escalar y obtenemos lo que sigue. 3 por 2 es igual a 6, 3 por 1 es igual a 3, 3 por 3 es igual a menos 9, 2 por 1 es igual a 2, 2 por 1 es igual a 2 y 2 por 1 es igual a 2. Y el último término, pues baja o se escribe tal cual está. Entonces lo que hacemos es la suma de vectores. 6 más 2 es igual a 8, 3 más 2 es igual a 5, menos 9 más 2 es igual a menos 7, más 3, menos 2 y 4. Aquí hacemos la segunda suma de vectores, que es 8 más 3 es igual a 11, 5 más 2 es igual 5 menos 2, perdón, es igual a 3 y menos 7 más 4 es igual a menos 3. Entonces ya tenemos que el vector P es igual a 11,3, menos 3. Aquí tenemos sus componentes. Ahora, ¿qué sigue en nuestro problema? Nuestro problema dice que tenemos que hallar un vector con la misma magnitud que el vector P. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la magnitud de P. Entonces, la magnitud de P, como nosotros sabemos, nosotros ya tenemos sus componentes de P. Ahora lo que vamos a hacer es que cada una de las componentes las vamos a elevar al cuadrado. 11 lo vamos a elevar al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Vamos a sumarlos y finalmente le vamos a calcular la raíz. 11 al cuadrado es igual a 121, 3 al cuadrado es igual a 9, menos 3 al cuadrado es igual a 9. 121 más 9 es igual a 139 y calculamos su raíz. Como la raíz de 139 no es un número exacto, lo dejamos indicado. Entonces decimos que la magnitud de P, la magnitud del vector P es igual a la raíz de 139. Ya tenemos la magnitud de nuestro vector que estamos buscando, pero ahora vamos a determinar su dirección. El problema nos dice que la dirección del vector que estamos buscando es opuesta a la resultante entre D y E. Por comodidad, nosotros le vamos a llamar F. ¿Cómo calculamos la resultante? O sea, F. F es igual a la suma entre D más E.
que es igual a la suma de sus componentes correspondientes. Miren, por ejemplo, sumamos 1 más 2 es igual a 3, menos 2 menos 1 es igual a menos 3, 8 más 3 es igual a 11. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos sumando vectores y lo hacemos lo hacemos de tal manera que los vamos a sumar eh, ordenadamente. Entonces obtenemos que f es igual a 3, menos 3, 11. Ese es las coordenadas del vector f. Pero a nosotros nos interesa la dirección de ese vector f. Para ello, vamos a calcular su vector unitario para que nos dé la dirección, o f de u. Para calcular el vector unitario, lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud de f. Y volvemos a operar como hicimos para calcular la magnitud de P y elevamos todas sus componentes al cuadrado. 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 11 al cuadrado y finalmente sacamos raíz. Si hacemos estas operaciones, tenemos que la magnitud del vector f es igual a 139. Con este dato vamos a calcular el vector unitario. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, dividimos cada una de sus componentes del vector entre su magnitud. 3 entre raíz de 139 menos 3 entre raíz de 139 y 11 entre raíz de 139. Ahora ya tenemos el vector unitario de f. Ya tenemos la dirección, ¿sí? La dirección de f. Pero el problema nos está pidiendo la dirección opuesta. ¿Cómo calculamos la dirección opuesta? Anteponiéndole un signo menos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por menos 1 al vector original f unitario, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo por menos 1, lo que hacemos es que estamos cambiándole de dirección a ese vector. Si multiplicamos por menos 1, obtenemos que todas las componentes del vector unitario original de f van a ir con el signo cambiado. La primera componente era positiva, termina siendo negativa. La segunda componente era negativa, termina siendo positiva. Y la tercer componente es positiva y termina siendo negativa. ¿Sí? Y ya una vez teniendo la magnitud y la dirección del vector, ya podemos calcular Q, que es nuestro vector que estábamos buscando. Para calcular Q, lo que hacemos es multiplicar la magnitud, ¿sí?, por el vector unitario en la dirección requerida, ¿sí? Esto podemos explicarlo de la siguiente forma. Tenemos un vector unitario. ¿Por qué hacemos esto? Tenemos un vector unitario que es f de u. Este vector unitario, recuerden que su magnitud es igual a 1. ¿Sí? Pero lo que nos interesa de este vector unitario es la dirección en la que apunta. Entonces,
nosotros ya sabemos que hay un vector aquí, que tiene la misma dirección de f de u, tiene la misma dirección, pero tiene diferente magnitud, o sea, no es unitario. Y ese vector se llama q. ¿Sí? Pero sabemos que este vector de antemano tiene una magnitud que era igual a la magnitud de P. Acuérdense, la magnitud de, acuérdense que P era un dato. Entonces ya sabíamos que la magnitud de P era raíz de 139. ¿Sí? Raíz de 139. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la magnitud por el vector unitario para obtener el vector Q, el vector original, el vector que estábamos buscando. Es decir, este vector unitario lo vamos a multiplicar tantas veces de tal manera que tenga la misma dirección de P y, y esas veces es igual a raíz de 139. Es decir, este f de u lo vamos a estirar hasta que tenga la magnitud de el vector P. Y ese estiramiento se hace mediante esta operación. Raíz de 139 por por el vector unitario en la dirección de f de u. Pero resulta que en este problema, tanto el numerador como el denominador, pues es el mismo, es raíz de 139. Entonces se cancelan y obtenemos menos 3, 3 y menos 11. ¿Sí? Por lo tanto, Q es igual a menos 3,3,1. Y aquí ya tenemos un pequeño esbozo de lo que es el problema. Tenemos en un vector de color rosa el vector P. En el vector en color azul es el vector F, que es la resultante de la suma entre D y E. Aquí ya no tenemos el esbozo de esos vectores, pero imaginemos que esos vectores parten de aquí y llegan. Imaginemos que ese vector D y E está aquí. Entonces, F es la resultante entre D y E, o sea, es lo que resulta de sumar D y E. Pero el problema, recuerden que necesitamos un vector llamado Q que tenga la dirección contraria de F. Para eso nos valimos de un vector unitario, f de u, lo multiplicamos por menos 1, entonces le cambiamos el sentido, digamos por acá, y lo multiplicamos por su magnitud, por la magnitud de P, para que nos dé la magnitud de Q. Y eso lo podemos verificar ya que dice que la distancia de este punto P es igual a 11,79 y la distancia o magnitud de Q es igual a 11,79, o sea, es la misma, de acuerdo a cómo el problema nos lo pide. Y así terminamos este ejercicio.